mis amigos y hermanos que están acompañando en este estudio. Sean bienvenidos a la segunda parte de Crónicas de Salomón, en donde, como les había comentado la semana pasada, estaremos explorando, analizando en esa parte íntima, ¿no? Antes del nacimiento de Salomón. Estaremos hablando de su familia, estaremos hablando de sus padres, estaremos hablando de esas iniquidades y esas consecuencias que muchas veces podemos ver cristalizados, ¿no? En la vida adulta de un joven, de un niño. Cuán importante que nosotros en este tiempo de estudio podamos darnos cuenta lo importante y relevante que son las acciones de los padres, sus decisiones y cómo pueden influenciar en la vida de los hijos. Así que les invito, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, para que en este momento de estudio con Crónicas de Salomón en la segunda parte, podamos nosotros juntamente, ¿no?, aprender, ser bendecidos por el Señor y que el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, sea exaltado. Antes, les invito a escuchar esta adoración en donde vemos un clamor, ¿no?, de aquel pecador que se vuelve al Padre clamando por piedad. Amén. Regresamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad. Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad. Porque tú, Jehová, eres mi fuerza. Porque tú, Jehová, eres mi ayuda. Porque tú, Jehová, eres mi fuerza. Porque tú, Jehová, eres mi ayuda. Pecado nos lleva a un clamor en donde le decimos: ten piedad, Señor, de nosotros, necesitamos de ti. Y no fue esto ajeno para el personaje que vamos a estar hablando hoy día, en esta segunda parte de Crónicas de Salomón. Recordando un poquito la primera parte, qué importante, raíces y simiente de Dios. Vemos que Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Lamentablemente nuestras decisiones o la incredulidad nos aparta de aquella historia escrita con la mano de Dios, ¿no? Y empezamos a vivir una vida torcida de maldad. Por eso qué importante fue el mirar, ¿no?, que Salomón era más que un rey, más que la sabiduría, más que el éxito en su reinado, sino que vemos que viene en una línea de redención y de salvación que era muy importante para el mundo, para cada uno, ¿no? Hasta el día de hoy, ya que por causa del pecado de Adán, el pecado contaminó la vida de su hijo Caín, que terminó matando a su hermano Abel, y por medio de Caín se levanta una línea, una generación de maldad, de iniquidad, que se multiplicaba, dice la palabra de Dios. Hablábamos de eso la otra semana, pero el Señor en su misericordia, en su bondad,
nace Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y vemos que por medio de Set se abre una nueva línea de redención, de salvación, donde estuvo Noé, Abraham, Isaac, Jacob y muchos más, ¿no? Hasta que llega a la casa de Judá, que es por donde va a continuar la línea, para terminar en Cristo Jesús, aquel que en la cruz del Calvario se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, y resucitando al tercer día, dándonos una nueva oportunidad, una nueva vida. Así que lo más importante de Salomón no era su reinado, quizás no eran sus éxitos en la sabiduría, era que era parte de un plan de vida que iba más allá de aquella época, más allá de aquella generación, sino que algo que iba a influenciar para que el mundo pueda encontrar salvación por medio de Cristo Jesús. Qué importante esa parte, mis hermanos. Ahora entramos en una etapa más íntima de Salomón. Sus padres, su familia, sus hermanos, iniquidades, consecuencias. Vamos a estar adentrándonos un poquito más, explorando, analizando un poquito más en la vida íntima de Salomón, su niñez, su juventud, pero también antes de su nacimiento, sus padres. Qué importante que nosotros al finalizar este estudio, esta segunda parte, como padres, tomemos esa responsabilidad, que muchas de las decisiones, muchas de las acciones que nosotros tenemos traen consecuencias, que en la mayoría de los casos toca la vida de los hijos, tanto en su niñez, juventud y en su etapa de adultez. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que hacemos, porque hay una verdad aquí. No es que yo lo hice y no sucede nada. Tenemos hijos, hay generaciones los cuales pueden ser tocados. Así que vamos a estar estudiando esta segunda parte y arrancamos con, bueno, les decíamos la otra semana en la parte que nos quedamos, empieza una etapa de monarquía. Hablábamos la semana anterior que Jehová de los ejércitos era el rey, era quien direccionaba al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Pero ellos en una petición hacia el profeta Samuel, por causa de comportamientos de los hijos, tomaron como excusa para copiar, por decirlo, no, costumbres y modas de los pueblos que ellos miraban alrededor. Y todos tenían un rey que podían tocar, un rey que podían gritarlo, un rey que podían mirarlo. Yo creo que ellos anhelaban aquello. A pesar de las advertencias del Señor, decidieron llevar una vida en monarquía, o sea, tener un rey que puedan mirar, tocar, y lamentablemente eso iba a tener una consecuencia, ¿no? Vemos al primer rey Saúl, el primer rey del Reino Unido de Israel, que se apartó su corazón y bueno, terminó de una forma muy trágica, como veíamos la semana pasada. Pero esto también nos da la apertura o abre las puertas para un personaje muy relevante en la vida de Salomón, que es David, aquel que es su padre. Y vamos a estar hablando un poquito de su padre, de su madre, lo poco que conocemos, y para ir entendiendo cómo nace cómo nace la vida de Salomón, todos los aspectos anteriores a su vida, ¿no? Cuán relevantes son. Arrancamos con su padre, David. David es de la casa de Judá, viene de la casa de Judá, de la línea de redención. Eso es muy importante que no olvidemos, de aquella línea la cual terminará con el nacimiento de nuestro Salvador, del Mesías Cristo Jesús, mis hermanos y amigos. David, según los estudios históricos, él nace en el año 1040 a.C. y su muerte se da en el año 966 a.C. Es un personaje muy importante en la Biblia. Su vida y su obra está escrito en los libros de Samuel y en los libros de las crónicas. Su parte final de su vida está escrito en Primera de Reyes. Podemos nosotros navegar, estudiar y meditar en la palabra, ¿no? Sucesor de Saúl, el segundo rey de este tiempo monárquico, en donde el pueblo de Israel era un reino unido, que bueno, miraremos después en los siguientes capítulos que el reino no permaneció unido, pero en el tiempo de David,
fue un reino que estuvo unido y fue guiado por David. Dar características de David: su padre se llama Isaí, viene de la casa de Judá. La dinastía de David viene de la casa de Judá. Su padre, su nombre es Isaí, en otros lados podemos encontrarle como Jesé, y en otras traducciones también podemos encontrarle como Isaías, que los tres llevan el mismo significado. De la madre, la palabra de Dios no tiene mucha información, pero podemos hablar del padre de David, que era Isaí. Miren, David tuvo algunas esposas, hablando de su familia. Una de sus esposas fue Mical. Tenemos también a Ahinoam, Abigail, Machá, Jahir, Abital, Eglad, y el personaje que a nosotros nos lleva a hablar de Salomón, la madre de Salomón, Betsabé. ¿Cuántos hijos tuvo David? Tuvo 20 hijos, entre ellos Salomón, entre ellos aquellos hijos de la consecuencia que se rebelaron, hubo muertes. Bueno, estaremos hablando un poquito adelante sobre eso, ¿no? A David, hablando sobre los escritos de la palabra de Dios, se le atribuye la autoría del libro de los Salmos, para que nosotros podamos mirar en contexto quién era David, ¿no? ¿Quién era David? Y cuán relevante era él en la vida de Salomón, y no solo en la vida de Salomón, sino que en la palabra de Dios, porque se lo describe a David como aquel que tenía un corazón como el de Dios. David, un joven que pertenecía a la familia de Isaí, de la tribu de Judá, según 1 Samuel 16 y 1 Samuel 17, el menor de 8 hermanos, era el más pequeño. Era relevado él al cuidado de las ovejas. Era aquel que el cuidado de las ovejas, o el ser pastor de las ovejas en ese tiempo, no es que era muy buen visto, no era visto como una actividad admirable. La verdad que la actividad admirable tenían sus hermanos mayores, los cuales muchos de ellos servían en el ejército de Saúl, en el ejército de Israel. David estaba relegado a esta actividad del cuidado de las ovejas, pero es tremendo porque esta parte de David marca mucho en su carácter, porque uno dirá, bueno, en estas circunstancias, sin ninguna, por decirlo, esperanza de éxito, como ahora, ¿no? Como ahora uno debe tener estudios, universidades, y bueno, tienes esperanza de tener una mejor vida. Si nosotros nos trasladamos a ese tiempo, David no es que tenía un camino así muy claro para tener un éxito, no era un pastor de ovejas, el último de sus hermanos, menospreciados por sus hermanos, ¿no? Como el último, quizás. Pero en esta parte, como pastor de ovejas, David es formado en su carácter por la confianza que tenía en Dios. La palabra de Dios describe a David como alguien que defendía a sus ovejas de osos, de leones. Y esto fue preparando a David, porque con el tiempo el Señor, por medio del profeta Samuel, viaja a Belén, de donde nace David, por mandato de Dios, por orden de Dios, el Señor describe y le dice a su padre Isaí que uno de sus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Obviamente, como les decía, sus otros hijos de Isaí tenían mejores características que David. Tanto así que al presentarlos, hasta Samuel cae en estas trampas de nuestros ojos naturales, ¿no? Que a veces nosotros miramos de una forma natural, pero no hay nada que hacer, que Dios mira de una forma espiritual. Amén. Es tremendo porque al final Samuel termina ungiendo al que menos probabilidades tiene. Y aquellos que conocen a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que es justo, aquel que mira el corazón, aunque exteriormente, un pequeño paréntesis de ahí, aunque exteriormente muchas veces no tenemos posibilidades nosotros frente a un mundo, por decirlo, tan competitivo, el Señor encuentra a aquellos y los capacita y los prepara.
Y esta fue la sorpresa que encontramos con David, ¿no? Para no alargarnos tanto, David es ungido y participa más adelante entrando en la casa de Saúl, del rey, por medio de la música, ya que Saúl era atormentado por demonios y la música de David, porque era un músico David, lo tranquilizaba, por decirlo así. Pero dentro de ese ida y vuelta en la casa del rey, nos encontramos con esta guerra, ¿no? En donde esta historia tan conocida con Goliat, y David muestra y cristaliza el llamado del Señor. David, un hombre valiente, un hombre que confiaba en Dios, y en esta guerra contra los amalecitas podemos ver cristalizado esa obra que desde un lugar quizás mínimo, quizás despreciado, que era en ese tiempo como un pastor de ovejas, el Señor estaba preparando un rey. Y con el tiempo se puede ver, ¿no? Se puede ver ese servicio de David hacia Saúl. Porque muchas veces las mayores, esto haciendo un paréntesis, las mayores características que un hombre, el mejor carácter que un hombre puede tener, es esa fidelidad, ¿no? Es esa constancia, pero esto siempre se va a dar cuando ha sido formado un carácter por Dios. Imagínense una persona que no ha sido formada con el carácter de Dios, llega a un puesto alto y lo primero que hace es descarriarse, como pasó con Saúl. Empieza a tomar facultades que no le pertenecen. Terminan cayendo en pecado. Pero vemos a David, ¿no? A pesar de que era perseguido por Saúl, a pesar de sus actos heroicos en favor de Dios, le tocó salir desterrado, le tocó salir huyendo al desierto, viviendo como si fuera como si fuera un asesino, como le estaban tratando. Es tremendo esta etapa de David, hablando como padre, ¿no? Pero qué importante, mis queridos hermanos y amigos, cómo David con paciencia tiene confianza en la palabra de Dios, aquella palabra, aquel ungimiento por medio del profeta Samuel, en donde decía que él iba a ser rey. No tuvo que mover un dedo David para que la palabra de Dios se cumpliese en su vida. Mejor, hasta el final honró a Saúl, un rey que había caído en pecado, un rey que lo estaba siguiendo y lo estaba persiguiendo para matarlo. Miren, David, no es exagerado la descripción que hace el Señor sobre David. Su corazón era un corazón diferente, un corazón diferente. Podemos hablar un poquito también, dejándolo ahí un poquito a David, podemos hablar un poquito ahora de Betsabé, su madre, que también es muy relevante, ¿no? Betsabé, en el hebreo, hablando un poquito del significado de su nombre, en algunas partes la traducción es la séptima hija o la hija del juramento. Hija de Amiel y, lo más importante, esposa de Urías, elitita. Esta parte es muy importante, mis queridos hermanos, porque vamos a ver cuán relevante fue este matrimonio en lo que en el proseguir de la vida de David y de su hijo Salomón, por el que estamos hablando, empiezan a darse matices que cambian quizás la historia o el plan por causa del pecado. Betsabé nace en el año 1009, fallece en el año 937. Como les decía, sus padres eran Amiel y Elián. Su esposo fue Urías, elitita, y bueno, obviamente después David. Tuvo hijos con David, fue Salomón, Simea, Sobad y Natán. Podemos encontrar en la palabra de Dios, en el segundo libro de Samuel, en el 11 y en el 12, sobre el relato del adulterio de Betsabé. Y aquí vamos a poner una pequeña pausa, porque aquí entramos en una parte que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, y que es la iniquidad, y que es muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones que terminan tocando a nuestros hijos. Vemos que Betsabé, esposa de Urías, de elitita, un soldado valiente del ejército de David,
casada con Betsabé, pero aquí podemos encontrar cómo David de a poco se aparta, o podemos decir que se desliza cuando llega a ser rey. El rey normalmente en los pueblos cercanos, la tradición es que tenga muchas esposas y que tenga muchas concubinas, pero la palabra de Dios en Deuteronomio no describe que esa forma de vida de un rey del pueblo de Dios deba ser de esa manera. Y David, por medio de las mujeres y de esta iniquidad que la arrastraba, empezó a tomar mujeres hasta el punto, yo digo hasta el punto, ¿no? Porque podíamos ver las esposas de David, tuvo algunas esposas, tuvo algunas concubinas, pero ¿por qué los describo como un deslizamiento? Porque quizás David al principio tomó una esposa en un plan de honrar a Dios. Pero luego, al tomar las siguientes esposas, hasta esposas extranjeras, como podíamos ver, ¿no? Esposas extranjeras tomó David. Vemos que él ya no estaba honrando a Dios. Él estaba honrando a su deseo. De la mujer que les estaba hablando, hablamos de Machar. Tenemos también a Abigail, Mical, Aión, muchas concubinas, las cuales ya no estaba honrando a Dios, sino que estaba honrando sus deseos, sus pasiones, su pecado. Al punto que se cristaliza aquel pecado en un mirar a Betsabé, ¿no? Que no tuvo que haber sido de la noche a la mañana. Yo creo que ya venía, cuando uno está en pecado, las cosas que uno no debe hacer, cuando uno se aparta de Dios, cuando el corazón se aparta de Dios por causa del pecado, uno ya no es claro en lo que debe hacer o no debe hacer. Hablo de la decisión, no, porque somos conscientes de lo que es pecado y no es pecado. Pero esa firmeza, ese dominio propio, cuando uno está lejos de Dios, te cae totalmente. Y creo que ya venían estas miradas, estos coqueteos con Betsabé, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios describe que Betsabé se estaba duchando, se estaba bañando, y David alcanza a verla. Y bueno, sucede, ¿no? Cae en pecado con Betsabé, tienen relaciones, Betsabé siendo una mujer casada en adulterio, David siendo un hombre casado en adulterio, caen en pecado, se dejan llevar por las pasiones. Y uno quizás diría, ¿no? Quizás uno diría, son pequeñas decisiones, son acciones que nosotros como humanos, muchas veces se dice uno puede caer, pero no es verdad. A mí me gustó en las series bíblicas que solemos ver aquí, cuando David reconoce que no es la tentación, no es el problema, no es las circunstancias terribles que estemos pasando. El problema es cuando estamos lejos de Dios. Cuando estamos lejos de Dios somos vulnerables al pecado. Cuando estamos lejos de Dios somos presas fáciles de la tentación. Y David empezó a deslizarse desde que empezó a tomar mujeres hasta extranjeras, satisfaciendo sus pasiones. Cae en pecado sin importar que Betsabé ya era una mujer casada. Imagínense, con las otras siquiera había un límite moral, ¿no? Pero qué importante que nosotros entendamos que el pecado no es que se disminuye o se satisface. El pecado aumenta y te pide más. Tanto así que llegó a este punto, ¿no? Una mujer casada. Llevarlo al hecho y tener relaciones. Pecar deliberadamente. Y no solo eso, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, cuando caemos en pecado tenemos solo un camino, y es el arrepentimiento, la confesión de pecados para ser lavados. Pero David tomó el otro camino, ¿no? El ocultarlo. Claro, como era rey, como tenía autoridad, podía él tapar ese pecado. Y quizás lo intentó por un tiempo, ¿eh? El plan le salió perfecto. Envió a Urías adelante en esas batallas, ¿no? Y terminó muerto.
Entonces supuestamente ya podía estar con Betsabé, porque el esposo había muerto. Ya no estaba tan feo el pecado, ya estaba como lavadito. Pero de Dios nadie puede burlarse. Solo hay una forma de redención si está usted en pecado. Y es por medio de Cristo Jesús en un verdadero arrepentimiento y el apartarse del pecado verdaderamente. David intentó tapar ese pecado en vez de confesar. Para Dios no hay nada oculto, y sin querernos descender, vemos el confrontamiento de Natán por orden de Dios, el profeta Natán, en donde el Señor mirando, ¿no? Mirando que la vida de David se estaba acabando por ese pecado. Mis huesos se envejecían, dice el libro de Salmo. El fin del pecado es la muerte. Y muchos esperan esta muerte física para pagar el precio. No, no, el pecado se paga desde el primer momento que uno peca. ¿Y saben qué es lo triste? Que uno diría, bueno, yo la pago, ¿no? Yo la pago. Fue mi culpa, lo reconozco y la pago. Pero vemos aquí que no es tan fácil. Porque a pesar de que David se arrepintió en el confrontamiento con el profeta Natán, y a pesar del perdón, porque el Señor nos perdona cuando nuestro arrepentimiento es verdadero. Y fue verdadero el arrepentimiento de David, sí. Porque la última mujer que tomó, que fue Betsabé, no volvió a tomar más otra mujer. Él entendió que su caída empezó por causa de las mujeres y llenar esa pasión que tenía, esa satisfacción de su carne, que le llevó a caer. Se arrepintió. No volvió a tomar otra mujer aparte de Betsabé, fue la última esposa de David. Consecuencia, sí, entraría espada en casa de David. La consecuencia no es castigo de Dios. Es importante que entendamos esta parte. La consecuencia viene a ser el resultado de nuestra acción. De lo que nosotros hacemos. No hay intervención de Dios ahí. Dios nos lava, nos limpia y nos perdona. Y cuando nos lava, nos limpia y nos perdona, el Señor nos está diciendo ahora, mi cobertura caminará contigo. Pero las consecuencias no puedes borrarlas. Y la consecuencia de David, que va a ser relevante en la vida de Salomón, que en casa de David entraría espada. Betsabé estaba dando a luz. Murió el hijo de Betsabé, el primer hijo, que era fruto de David y Betsabé. Vemos la consecuencia en el tiempo que David estuvo en pecado, cuando la palabra de Dios describe que eran envejecidos sus huesos. ¿Cómo sería el accionar de David? No solo dice que no iba a batallas, no solo se apartó de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos apartamos de las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestra vida, y en Él era ser el rey, ir por delante en la batalla. Pero lo más importante, mi hermano, la familia. Dejó su responsabilidad como padre. Sus primeros hijos de las primeras esposas no se criaron con la presencia del padre. Se criaron con un padre ausente. Eso trajo en los primeros hijos de David rencores, falta de perdón, frustraciones, envidias. El Señor perdona a David, pero aquellas consecuencias que ya venían creciendo en los corazones de los hijos por ausencia del padre, iban a verse reflejados en los próximos años. Y no estaba lejano lo que el Señor le dijo a David: tu consecuencia será que entrará espada en tu casa. Betsabé
la última esposa del nuevo tiempo de David, porque David se apartó de su pecado y empezó a vivir y a caminar nuevamente con Dios, como siempre lo hizo en su juventud, en su niñez. Volvió nuevamente a los caminos del Señor, sí, con una consecuencia. Él sabía lo que venía. Nace Salomón. El Señor ama a Salomón. Y por medio de Natán ya se estaba describiendo el camino de Salomón, que sería el que tomaría la batuta en el reinado unido del pueblo de Israel. Ahora, nace Salomón. Si entramos un poquito en la niñez de Salomón, no fue fácil. La juventud de Salomón no fue fácil por causa del pecado de sus padres. El oprobio del pecado de sus padres perseguía a Salomón. Salomón era una forma tangible o cristalizada del pecado de David, de la muerte de Urías, del pecado de Betsabé. Betsabé no era querida por el pueblo. Y aunque Dios había perdonado el pecado de David y Betsabé, el hombre no perdona, el pueblo no olvida. Y uno dirá, bueno, no hay problema si a mí me echan oprobio, me insultan, me señalan pecador, adúltero. Pero ¿y los hijos? Salomón estaba llevando una vida de oprobio por el pueblo. Era la imagen de un pecado, según el pueblo. Aunque Dios ya había perdonado, el pueblo no lo hacía. Ese pecado lo perseguía. Hijo de la adúltera. Hijo de la adúltera. Siempre que tenían oportunidades, no faltaba el grito en contra de Salomón. El oprobio se repetía, ¿no? Y uno diría, ¿qué culpa tenía ahí Salomón? No, no tenía ninguna culpa, es verdad. Consecuencia de las malas decisiones de los padres, que llegan a influenciar la vida de los hijos. Se repetía el oprobio que David también llevaba, ¿no? A David también le llamaban generación de adúltera por causa de Rahab, que hablábamos en el otro capítulo, una prostituta de Jericó que se arrepintió, se volvió a Dios. Pero como les digo, Dios transforma, Dios redime, pero la gente no. En la mínima oportunidad la gente va a lanzar oprobio, va a lanzar insultos. Lo hacían con David por la generación de Rahab, lo hacen con Salomón por su madre Betsabé y el adulterio. Sus hermanos, dañado su corazón por causa de la falta de padre, porque David estuvo ausente en la vida de sus hermanos por causa del pecado. Ausente de sus responsabilidades, sus hijos de David se criaron con un corazón endurecido, llenos de rencor, de ira, avaricia. No tenían una buena relación con su hermano. Ellos no le miraban a Salomón como el sucesor de su padre. No era el indicado. Miren las consecuencias de nuestras decisiones como padres. No fue fácil la vida de Salomón. El oprobio lo siguió, el oprobio continuó en su vida. Y lo más tremendo en la niñez y juventud de Salomón es que él fue testigo de los eventos que se fueron dando por causa de la consecuencia de su padre. Él pudo mirar y fue testigo de todos los eventos que se venían dando, cómo se rebelan sus hermanos, cómo un hermano mata a otro, cómo otro hermano viola a una hermana, cómo la espada entró con fuerza en casa de David. Salomón fue testigo de las consecuencias del pecado.
Sí, David cambió. David cambió. Su arrepentimiento fue verdadero. Pero las consecuencias estaban ahí. Las consecuencias estaban ahí. No podemos evitar ese detalle, mis hermanos y amigos. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que lo que hacemos va a traer un fruto, sea un dulce o un fruto amargo. Pero no solo nosotros lo comeremos, comerán nuestras generaciones. Las consecuencias de la casa de David, del pecado. Muerte, vemos oprobio, traiciones, violaciones. Y esto es importante, es lo que miraba Salomón, es de la forma que se crió, siendo insultado, perseguido, el hijo de la adúltera, con sus hermanos llenos de rencor en su corazón, mirando y siendo testigo vivo de la muerte, del oprobio, de la traición, de las violaciones que se daban dentro de la casa de David. Pero a la par estaba la instrucción de un padre que se había arrepentido. A la par estaba la instrucción de un padre y una madre que estaban aconsejando y guiando a su hijo. Causa de eso vemos los libros de los proverbios, que son consejos sabios de un padre a un hijo. Vemos la niñez y la adolescencia y la juventud de Salomón siendo tocada por el pecado de sus padres. David aconsejó todo el tiempo a su hijo, lo direccionó, lo guió. Pero nuestras acciones a veces gritan más que un consejo. La importancia, como reflexión para ir terminando, la importancia y la relevancia de los padres, sus decisiones, sus acciones en la vida de los hijos. Eso sí, sin querer desligar responsabilidades de éxito o fracaso en los hijos en la adultez, hablando de Salomón. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque en Ezequiel 18:20 dice que el alma que peca, esa muere. Y el Señor a todos nos da la oportunidad de, a pesar de venir en hogares quizás conflictivos, podamos tener la oportunidad y vivir el camino de vida. Pero algo que les invito a que reflexionemos en esta segunda parte. Importantísima la instrucción a los hijos de los padres. Importantísima. Pero no solo alcanza el consejo, sino nuestras acciones diarias. Amén, mis hermanos. Damos finalizado esta segunda parte de las crónicas de Salomón. Y bueno, continuaremos la otra semana, ¿no? Con el tercer capítulo, el ascenso de un rey. ¿Qué pasó con Salomón en su adultez? Después de todo el contexto, ¿no? Un linaje de vida, una línea de redención por donde pasaba su vida. Había un plan increíble, había un llamado a ser rey. Mirábamos sus padres, sus consecuencias, su pecado, el oprobio, el insulto, sus hermanos, el consejo de los padres. ¿A dónde nos lleva esto? Estaremos mirando en el próximo capítulo, en el ascenso de un rey, en Crónicas de Salomón. Un saludo, que Dios me los bendiga, un abrazo grande y que la gloria siempre sea del Señor. Amén.